Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante donde hablaremos de una edición que debes hacer en tus fotos o videos que se está volviendo tendencia en las redes sociales. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video va a tratar sobre cómo podemos agregar nuestra cara a prácticamente cualquier objeto. Este proceso es realmente muy sencillo y va a funcionar tanto para tus fotos como para los videos. Entonces creo que es algo muy interesante y muy divertido. Así que vamos a comenzar. Por cierto, esta función está compatible tanto para dispositivos con iOS, o sea iPhone, iPad y iPod Touch, como para dispositivos con Android. Entonces prácticamente cualquiera de nosotros vamos a poder hacerlo sin ningún problema. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer aquí es acceder a nuestro navegador. Estando aquí en nuestro navegador, les recomiendo que entren a Google o a cualquier buscador y vamos a buscar el nombre de algún objeto en el cual le queramos agregar nuestro rostro. Si ustedes todavía no lo entienden bien, quédense en el video para que vean cuál es el resultado. En esta ocasión yo voy a buscar la palabra banana porque creo que en cuestión de frutas o de este tipo de cosas por el estilo creo que quedan bastante bien, pero les recuerdo pueden aplicarlo prácticamente a cualquier cosa, inclusive coches, rocas o lo que ustedes quieran. Una vez estando aquí nos vamos a ir a la opción de imágenes y vamos a buscar alguna de las imágenes que se vean en alta definición. Yo les recomiendo que activen esta opción que dice HD para que les traigan las imágenes que tengan mejor resolución. En este caso creo que esta es una buena opción, así que vamos a seleccionarla y le damos aquí en la opción de guardar. Ya saben que solamente lo dejamos presionado y lo guardamos. El segundo paso que vamos a hacer es utilizar una aplicación que probablemente tú ya la tienes en tu dispositivo o hace tiempo la usaste. ¿De qué aplicación se trata? La aplicación que vamos a necesitar es la aplicación de Snapchat. Muy probablemente si tú ya la tenías solamente inicia sesión, si no solamente creas una cuenta y vas a poder aprovechar esta utilidad. En este momento vamos a proceder a abrir la aplicación. Aquí pueden verme en este momento porque está activada la cámara frontal y lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción que tenemos como de una carita feliz y vamos a seleccionar esta opción que tiene una estrellita con una vara, que es esta que tenemos hasta la orilla. Esta opción que por cierto se llama crear o create, solamente lo seleccionamos. Una vez estando aquí vamos a ver que tenemos diferentes opciones. La primera es la de texto y la siguiente es esta que tenemos como si fuera una especie de carita. En este momento en automático en tu dispositivo muy probablemente te vaya a pedir acceso a tus fotos y videos, obviamente se lo vas a dar y en automático va a detectar las últimas imágenes que tú tienes en tu dispositivo. Por ejemplo, y aquí tengo algunos ejemplos y lo único que nos queda hacer, como pueden ver aquí ya me está detectando mi cara. Podemos ver aquí mi rostro, lo único que vamos a hacer es acomodarlo dependiendo del objeto que estemos utilizando, en este caso como es una carita. Y ya una vez estando aquí, pues aquí pueden apreciar que me aparece como un hilo, obviamente esto es desde la cámara, pero ya podemos tener nuestras caras y poder grabar lo que nosotros queramos. Inclusive si ustedes quieren pueden utilizar algún otro. Aquí por ejemplo tenemos esta sandía, tenemos esta manzana que lo podríamos acomodar un poco más grande y creo que se ve bastante bien. Y ya por último, si queremos tomar una foto, solamente lo presionamos una vez. Aquí ya lo tenemos capturado, ya solamente presionamos el botón de guardar y lo vamos a tener en nuestra carpeta de fotos. O también lo que podemos hacer es grabar algún video o algo que nosotros queramos. Aquí obviamente me detecta la última imagen que grabé, así que lo que vamos a hacer es volver a seleccionar ahora una naranja. Lo ponemos más o menos de un tamaño considerable y solamente dejamos presionado para guardar lo que nosotros queramos. Ya solamente lo dejamos presionado. Hola, esta es una opción de la cámara que tenemos en video. Como pueden ver aquí ya lo tenemos y ya simplemente si lo queremos escuchar subimos un poco el volumen y vamos a ver el resultado. Ya lo único que quedaría es guardarlo directamente en nuestra carpeta de fotos y si nosotros nos vamos aquí a nuestra aplicación de fotos vamos a ver el video completamente funcionando y ya lo podemos compartir con cualquiera de nuestras redes sociales. De todas la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta funcionalidad. ¿Qué opinas? ¿Cómo se te hace? Y también no olvides suscribirte en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, solamente lo presionas y te suscribes y también te dejo aquí videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos, bye.